Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Sí, Lucas capítulo 2, verso 8. Miguelito, si me estás atento para unos textos que necesito en Nueva Traducción Viviente, amén. Ahorita voy a leer Reina Valera, pero algunos quiero que los estudiemos en Nueva Traducción Viviente, amén, mis amados. San Lucas capítulo 2, versículo 14, amén. Versículo 14, léelo conmigo, versículo 14, amén. En el culto voy a leer todo el pasaje, pero para que abramos nuestros corazones y para que proclamemos una palabra, voy a abrir el verso 14, léelo conmigo, dice así: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aleluya. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Amén. Así que cierre sus ojos y mientras piensa en la gloria de Dios, que se suceda en la tierra esa paz y esa buena voluntad que el Señor Jesús en su nacimiento en la tierra vino a traernos. Gloria de Dios, paz de Dios y buena voluntad de Dios a nosotros con la primera venida del Señor Jesucristo a nuestros corazones. Amén. Así que declaramos su gloria, declaramos su bendición y declaramos su victoria. Amén. Póngase cómodo, amado hermano, y le pedimos al Señor que nos bendiga, le pedimos al Señor que nos hable, le pedimos al Señor que nos ayude, que coloque en nosotros su bendición, porque Él tiene algo especial para nosotros. Y hoy quiero compartir contigo un tema especial que normalmente comparto por estos días, persona a persona, pero que hoy voy a acompañarte en una lectura especial para que tú y yo podamos tomar hoy y ahora el verdadero sentido de la Navidad. La pregunta que vamos a responder en esta mañana en ambos servicios es: ¿por qué Jesús se hizo hombre? ¿Qué fue lo que hizo que el Señor Jesucristo aceptara hacerse hombre? Y es de eso que vamos a hablar, no sin abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2 para que lo entendamos un poco. Y Filipenses 2 dice así, quiero leerlo contigo en este día para que podamos llegar a una palabra hermosa que el Señor tiene para nuestras vidas y para nuestros corazones en esta hora. Amén. Vamos hoy a permitir que el Espíritu Santo nos hable y nos bendiga. Y dice así, porque el Señor nos propone que entendamos. Vamos a hablar primero del verdadero sentido de la Navidad. Vamos a responder unas preguntas y unas dudas que muchas personas tienen en su corazón, pero también vamos a responder a la pregunta: ¿por qué el Señor Jesucristo se hizo hombre? Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Así que teniendo este pensamiento bíblico en nuestro corazón, vamos a responder: ¿qué fue lo que hizo que se perdiera el verdadero sentido de la Navidad? ¿Qué fue lo que hizo que aún esta generación tenga cosas en su corazón, en su mente, diríamos nosotros, mosquitas en su cabeza, de una Navidad que no está escrita en la palabra de Dios? Y a veces uno piensa en eso y no alcanza a dimensionar por qué un cristiano estaría preguntándose si celebra o no celebra la Navidad. ¿Por qué un cristiano tendría que preguntarse si se puede hacer esto o si no se puede hacer esto? O sea, yo en realidad me pregunto, de verdad se lo digo con gran cortesía, ¿habrán cristianos que no tienen una Biblia en su casa? ¿Habrían cristianos que no conocen la historia de la natividad como para imaginarse de alguna manera que la Biblia dice una cosa y se debe hacer otra? Entonces yo lo que creo es que no se ha perdido la Navidad. Creo que lo que está perdido y en este día tenemos que recuperar es el verdadero sentido de la Navidad. Que una persona pueda saber lo que significa la palabra Navidad. Porque estos son días en que todos hablan de Navidad. ¿Cómo es que decía Pacífico Cabrera? Todos hablan, pero nadie se compromete. Y es lo que nos pasa, que no lo sabemos. Entonces se aparece alguien que no lo sabe y él sí te dice cosas que no son ciertas. Y terminamos viendo personas en celebraciones. Creo que tampoco la mayoría sabe lo que significa la palabra celebración. Hoy lo vamos a aprender. Y no lo digo peyorativamente. Sé que la ignorancia de los conceptos que se repiten tanto es básicamente porque todos creemos que lo sabemos cuando escuchamos una palabra, ¿cierto? Y si le pregunto a alguien que no tiene a Cristo, dice celebración en la pachanga. No, eso decía, era un grupo de Puerto Rico, ¿cierto? El Gran Combo, la pachanga es, pero a nosotros nos corresponde saber qué es eso. Así que cuando nosotros pensamos en eso, yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es saber que el que lo entiende aquí, lo cree aquí y lo puede hacer aquí. Dígalo conmigo, el que lo entiende aquí, lo cree aquí y lo puede hacer aquí. No hay nada que tú puedas hacer con tus manos y tus pies que tú no creas. Y si lo haces es porque lo crees. Así te metas en problemas. Si lo haces es porque lo crees. Pero debiéramos entenderlo. No es que necesite entenderlo todo, pero yo sí debo creerlo todo. Así que necesitamos empezar a entender. Y lo primero con lo que quiero comenzar es con que Dios arranque la ignorancia de nuestros corazones. Y si hoy bajamos los índices de ignorancia un poquitico, como dice el profesor Superó, vamos a poder hacer una tarea grande. Amén. Entonces, la Navidad no tiene que ser lo que yo te diga y tampoco tiene que ser lo que tú digas, pero sí tiene que ser lo que Dios diga. Y esa es una cosa que tenemos. No es mi Navidad la que yo quiero imponerte, ni será tu Navidad la que tú quieras imponerme, porque la mayoría de las personas tienen una Navidad creada por dos personas, su papá y su mamá y la sociedad. Qué triste, pero esa no es la Navidad que está en la Biblia. Es más, si lo quieres saber, solo está en 2 evangelios. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, 2 y parte del 3, y Evangelio de San Mateo, capítulo 1 y 2. Así que si alguien quiere saber dónde y cómo y cuándo es la Navidad, necesariamente y obligatoriamente tiene que retrotraerse a las Escrituras. Digo como Santiago Benavides, a mí me cae bien Papá Noel, pero él no fue el que murió en la cruz, ni tampoco el que nació en Belén. Y si vemos en una casa a San Nicolás, le preguntamos, ¿por allí no has leído el libro de Apocalipsis? ¿Qué pasó con Nicolás? ¿Y cuál es la obra de los nicolaitas? No te metas en problemas con papá. Así que cuando no lees la Biblia, terminas creyendo y terminas aceptando tradiciones, circunstancias y cosas
que son diferentes. A nadie le vamos a pedir que no celebre el 20 de julio. Yo no lo haría. Lo que inició en el 20 de julio fue la patria boba, el momento más difícil que Colombia ha tenido, y lo tuvo por 10 años. Y como no somos bobos, pues no nos gusta pensar en la patria boba, ¿cierto? Lo que se celebra el 7 de agosto es el comienzo de la verdadera libertad de Colombia. Pero la completa libertad de Colombia solo un hombre colombiano la ha entendido, un hombre llamado Rafael Núñez, que en el himno nacional en 1886 dijo: la verdadera libertad de Colombia es Romanos 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad las hará libres. Entonces él no lo puso el versículo, él puso la expresión poética y dijo: cuando todas las personas de esta nación conozcan las palabras del que murió en la cruz, entonces se acabará la horrible noche, entonces se acabarán las cosas difíciles. Él lo puso poéticamente. Muy seguramente el Señor era muy poeta, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que hoy vamos a hablar de responder a varias preguntas, a preguntas como celebro o no celebro, como cuándo realmente nació el Señor Jesucristo, como por qué el 25 de diciembre o el 24, y muchas cosas. Ahora usted tiene que saber que las naciones contextualizan, diga conmigo, contextualizan. Contextualizan, es la razón por la que la Navidad de los norteamericanos y parte de los canadienses y mucha gente que tiene su diciembre pasado por hielo, hace muñequitos de hielo. Como nosotros, en la vida usted ha visto el hielo en su nevera, pero quien no haya viajado en diciembre a Nueva York, pues simplemente la nieve, ya le cayó la primera vez nieve en su cabeza. Y ahora podemos que nos mandan foticos de Tunja y del Cocuy, que en verdad parece que fuera Nueva York. ¿Para qué vamos a los Alpes si tenemos a Cerinza y a Belén? Pero no es los Alpes. Entonces tenemos que empezar a pensar en varias cositas que se contextualiza y las personas han separado el espíritu navideño del espíritu de la Navidad. Y usted va a tener que saber que el espíritu de la Navidad es algo que Dios ha querido despertar en todos los corazones. Porque ¿cuál es el gran anhelo de la creación? La manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación de los hijos de Dios se dará cuando Cristo nazca en el corazón de las personas. Dios está esperando una Navidad en todos los seres humanos. Lo que pasa es que nosotros no celebramos a un bebé que nace cada año. Nosotros celebramos a un Cristo vivo que vive en nuestro corazón y que nos dio una eterna y permanente y gloriosa Navidad. ¿Solo a mí? Ay, lo siento. Yo creí que a usted también. Dios le había dado una eterna, gloriosa y permanente Navidad. Porque eso es lo que realmente celebramos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los padres tienen que suministrar a los hijos una información. Y el principio, voy a decirlo hoy, de la Navidad es un principio verdaderamente bíblico. Verdaderamente bíblico. Si usted se deja convencer de que la Navidad la inventó el paganismo y de que la Navidad la inventaron los brujos y que es la celebración de alguien por allá, no sabe lo que es Navidad. Porque la palabra natividad significa nacimiento y lo que se recuerda es el nacimiento del Señor Jesucristo. Si el nacimiento del Señor Jesucristo fuera paganismo, ¿qué hacemos en la iglesia de Jesús? Empaque y vámonos. Y es la razón por la que acabamos de tomar la Santa Cena. Nosotros tomamos la Santa Cena 2 y 3 veces al día, a veces el domingo, porque nos retrotraemos. ¿Qué dijo Jesús? Haced memoria de mí. Eso es lo que hacemos. ¿Y qué es la Navidad? Hacer memoria de su nacimiento. Eso es la Navidad. Y necesitamos empezar a saber que no tiene nada que ver con el paganismo, porque aunque Jesús nació para todos los seres humanos, solo los que lo reciban y crean en su nombre serán hechos hijos de Dios, como usted y como yo. Pero hay cosas que se están utilizando hoy en la Navidad que sí tienen que ver con ello. Y la iglesia de Jesucristo tiene que saber, no me huele a hielo mi Navidad porque no nací en los Estados Unidos. No me huele a Nicolás porque no soy de Rusia ni de Alemania. Y no me huele a muchas cosas. No aceptaría nada que tuviera que ver con
los nicolaitas porque el Señor nos dice que no lo hagamos, pero no tiene que ver con un principio. Entonces, en esencia, lo primero que quiero decirte que la Navidad es un principio bíblico. Es el anhelo del Señor Dios Todopoderoso que Jesucristo nazca en los corazones de todos los hombres. Y es un anhelo que viene desde el Antiguo Testamento. Cuando el Señor dijo, tomen 70 y denles del Espíritu de Moisés, de Dios a través que di a Moisés, 2 personas se quedaron en el campamento. Y entonces vino Josué todo celoso de la doctrina y le dijo a Moisés, 2 estaban allá en el campamento y también recibieron el Espíritu Santo, ¿se lo impedimos? Y entonces dijo Moisés, el gran anhelo de papá, quisiera que todos profetizaran, no solo 70, a ver si me dejan en paz, ¿cierto? Entonces tenemos que saber que el anhelo de papá siempre ha sido que Cristo nazca en tu corazón. Y cada vez y cada día de los 365 días del año que una persona acepta a Jesucristo como Salvador, ese día es Navidad para él, porque Cristo nació en su corazón. Pero como de mi corazón no sale el Señor jamás, pues yo vivo en una eterna Navidad. Solamente que si hago algo de Navidad por allá en febrero, los vecinos van a decir, como rara la vecina, ¿no? Como rara. Pero no significa eso. En mi casa tuvimos que celebrar ese compañerismo, a veces en febrero, a veces en marzo, porque nosotros en diciembre estábamos muy ocupados. Pero voy a probarte que aunque las personas quieren menospreciar y llevar, fíjate que algo que a mí me duele mucho y empiezo a ver que la mente de muchas personas es así como retorcidita, es que nadie critica la fiesta del orgullo gay. Hoy todos quieren participar, niños grandes y viejos sinvergüenzas, en Halloween, y nadie la critica. Pero cuando se trata de Navidad, empiezan a salir videos que no sé qué se sé más, porque se trata de Jesús. Y el enemigo siempre lo que tenga que ver con el nombre de Jesús va a tratar de discutir por él. ¿Por qué no discutimos ahora si tiene una verdadera fiesta que usted se celebra? ¿Cuántos celebran el Día de la Madre? Dígame que a usted no le han dado un regalo y si no, hágame el favor y los devuelve ya, porque es pagana, totalmente pagana. Tiene su origen en la mamá de Zeus que se llamaba Rea. Y el 15 de marzo le celebraban a Rea el Día de la Madre. Nosotros tomamos el segundo domingo de mayo, excepto Costa Rica, el mundo entero casi, que Costa Rica lo tiene como por septiembre. En el amor y la amistad Costa Rica también, los costarricenses como que hacen lo que quieren. Pero de repente usted ha celebrado el Día de la Madre. ¿Y por qué nadie se ha ido hasta su casa a decirle pagana? Porque su hijo le dio un regalo. Porque no tiene que ver con Jesús. Vamos entendiendo, ¿cierto, iglesia? Vamos entendiendo. Siempre que tenga que ver con Jesús, el enemigo se alborotará y trata de decir, eso no es. Pero ¿cuántos celebran su cumpleaños? Dígame cuántos. ¿Cuántos han celebrado siquiera una torta cuando tenía 1 año? ¿Y por qué lo celebra? Si los únicos registros bíblicos que tenemos de cumpleaños son 2 personas feas, el cumpleaños de Faraón y en el cumpleaños de Herodes que terminó Juan sin cabeza. Solo por eso usted no debía celebrar cumpleaños. ¿Pero por qué lo celebra? Porque usted sí entiende lo que significa celebrar, ¿cierto? Ahora déjeme definir el concepto de celebración. Porque una celebración no es una fiesta y una pachanga y no es un motivo para tomar. Y no somos solo los colombianos o los latinoamericanos, es el mundo entero. Pero una celebración tiene como objetivo. De hecho, que aunque Hollywood y todo el paganismo y la brujería de este mundo se hayan confabulado para crear el espíritu navideño, que es sacar a Jesús de la Navidad, y por eso todas las películas que ven son historias de amor, en donde no se habla del Señor Jesucristo, sino se habla de alguien horrible que quería dañar la Navidad y alguien peor de horrible que la defendió. Pero ¿dónde se nombra el Señor Jesucristo? Así que usted no puede permitir que de su casa saquen el espíritu de la Navidad, que es el Señor Jesucristo, que no debe llegar el 25 de diciembre, sino que tiene que estar, como dice Deuteronomio 11, en el versículo 12, desde el primer día del año hasta el último. Así que nosotros tenemos que retrotraernos a lo que es celebrar. Celebrar es hacer célebre a alguien.
Eso es celebrar. Es la razón por la que celebramos un cumpleaños, porque ese día hacemos célebre al cumpleañero. Le dedicamos nuestro tiempo, le dedicamos nuestro cariño, le dedicamos nuestro amor. Eso es celebrar. Por eso sí debemos celebrar al Señor Jesucristo. No creo que haya nada más digno y más grande de celebrar que al Señor Jesucristo. No creo que nadie merezca ser más alabado, ser más exaltado. Y si por causa de la Navidad, aunque sea una vez al año, toda la tierra, desde la Etiopía hasta el Amazonas y todos los rincones del mundo, se preguntan qué pasó ese día, Dios algo hará. No sé si ha visto la película Los Primeros Frutos, cuando 2 misioneros se vendieron como esclavos a las plantaciones para que los dejaran entrar a predicar el evangelio. Duraron 1 año sin poder llevar el evangelio a una sola persona, pero empezaron a hablarles de la Navidad y que Jesús había nacido y que el Señor iba a llegar, y los nativos esperaban el 25 de diciembre para ver qué iba a pasar. Y ese día un niño llamado Obi, que terminó siendo el pastor de ellos después, aceptó a Cristo como Salvador y se bautizó, porque entendió el verdadero sentido de la Navidad, que el Hijo de Dios se hizo hombre y que vino a este mundo a salvarnos. Y ese día entendió la salvación. No la entendió en todo 1 año, la entendió el día que el Espíritu de Dios puso en su corazón el espíritu de la verdadera Navidad y él dejó que Jesús naciera en su corazón. Necesitamos entender que el paganismo ha querido realmente, estoy absolutamente segura que ni siquiera muchas personas acá saben qué es paganismo, y no es mi tema, cualquier día se lo enseño. Así que, ¿por qué hay confusión? ¿Por qué hay confusión? ¿Por qué la gente se pregunta celebrar o no? ¿Podemos hacer esto o no? ¿Por qué hay todas esas confusiones? Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. No, hay gente sinceramente equivocada. Oseas 4, versos 6. Ya casi te lo ponen en pantalla, no te preocupes. Entonces dice, Oseas 4, dice así: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. La falta de conocimiento se llama ignorancia. Ignorancia no es brutalidad, ignorancia es falta de conocimiento acerca de. Tú puedes ser absolutamente sabio en muchas cosas, pero hay una cosa que no sabes hacer. En cuanto a eso, eres ignorante. En cuanto a la Navidad, el mundo es ignorante porque no se toma todo el mes para leer, para preparar las vacaciones recreativas de cada año. Yo me tomo mi tiempo leyendo todos los años el Evangelio de Lucas. Y a los 3 primeros capítulos le doy 4 lecturas diarias durante casi 2 meses. Y todos los días encuentro una nueva unción de la verdadera Navidad. Todos los días Dios me enseña algo, porque la palabra es espíritu y es vida. Pero necesitamos salir de la ignorancia, y hay 2 razones. La primera es Oseas 4:6, falta de conocimiento. Es la primera razón por la que las personas no saben cuándo es la verdadera Navidad y cómo es la verdadera Navidad. ¿Por qué? Porque no han tomado el evangelio, porque no han tomado la palabra. Pero fíjese, si toman el chisme, se sientan en una cafetería, llegan a una casa y tuercen la boca por la decoración, y qué paganos y qué mundanos, y no tienen idea de lo que está criticando, no tienen idea de lo que es la verdadera Navidad, pero sí presta su boca a la crítica y a la murmuración. Tremendo, ignorancia. Pero no es la principal razón. Déjeme contarle la principal razón. ¿Por qué una persona se pregunta, ¿celebro o no celebro? Realmente se lo pregunta por falta de conocimiento, y la segunda, por amargura. Es, creo, la principal razón. ¿Por qué una persona se pregunta, ¿celebro o no celebro? Y es por esto, porque hay personas que dicen en el corazón triste, ¿por qué yo tengo que unirme con ellos a un gozo que yo no tengo? Por eso la gente no se une al gozo de otra persona. Y fíjate que a gozos equivocados, como fiestas idolátricas, ¿cuántas personas celebran las velitas en Colombia? Muchas. Y yo no les juzgo, aunque aprovecho la nota. El viernes, ¿sabes que hago vigilia todos los viernes? Apareció una niña, como unos 14 años, en la vigilia, testificando que
los demonios habían comenzado a violarle por las noches hacía 2 semanas. Entonces el pastor le preguntó, ¿hace muchos años? Y dijo, no, desde la noche de la fiesta de las velitas, porque es la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Yo puedo creer que usted y yo no nos preguntaríamos si celebramos o no eso. Pues a María nosotros no le celebramos nada. Es una costumbre colombiana. Yo no sé si la hacen en otras naciones, pero yo no puedo celebrar ni el día de San Pedro, ni el día de San Pablo, ni el día de San Juan. Y fíjate que hay personas que no se lo preguntan. Yo estaba en la calle, se lo digo, me impactó este año esta fiesta, porque tal vez yo no le había prestado mucha atención nunca, o no lo sabía. Yo no sabía eso. Lo que pasa es que un señor estaba en la calle y la pobre madre lo tenía ahí al teléfono. Y usted no se va a dignar venir a la fiesta, y usted no sé qué, y la señora ya lo tenía ahí acorralado. Y yo dije, para la señora es importante, sinceramente equivocada por el paganismo. Ahora, no un cristiano se pregunta, ¿lo celebro o no lo celebro? No. Un inconverso no tiene problema con eso. Dios se lo demandará al creyente. Ahora, yo estoy en mi casa y la abuelita lo hace. Toda celebración tiene una cosa especial. Yo estoy en mi casa y los primos lo hacen. Toda celebración me permite a mí el tiempo de explicarle a una persona, pero no podemos criticar a las personas que lo hacen. Y no podemos decirle a una persona que tiene que bajar su idolatría o que tiene, sin explicarle la razón y sin decirle por qué el Señor no está de acuerdo con ello. Ahora pues no te puedes comer la natilla y no te puedes comer el buñuelo esa noche. Esa es una decisión muy personal y yo te lo voy a probar escrituralmente, porque a veces nosotros tomamos la palabra para decirle a una señora y a un señor que sí se puede hacer o que no se puede hacer en Navidad. De hecho, yo me tomé a la tarea para podértelo explicar y fui y le pregunté a mi papá, y lo que me motivó fue el señor regañadito, y me preguntaba en mi espíritu, pero jamás mi precioso Espíritu Santo ha dejado de responderme, ¿qué tan malo será? Pero ni siquiera le cuento, salimos tan extenuados el viernes que yo pensaba no hacer vigilia. Yo estaba un rato despierta y un rato dormida. Me despertó la palabra de la niña cuando le dijo al pastor, desde la noche de las velitas comenzó el demonio a perseguirme. Y entonces le preguntó, ¿conocías el evangelio? Ah, fue por eso, porque si practica de algo, alguien ignorante que no conoce el evangelio, pues recibirá pocos azotes, porque ¿qué dice el Señor en Deuteronomio 8? Si lo sabes y lo haces, son muchos azotes. Si lo sabes y lo haces, son poquitos, pero igual hay. Tienes que tener eso claro, igual hay. Sea por ignorancia o sea por conocimiento, los hay. Y los que hay no tienen que ver con juguete de la mamá, no tienen que ver con accidentes, no tienen que ver con la puerta que se abre a los demonios. Perdónenme la cuña, sé que no es nuestro tema, pero se lo digo, porque la gente piensa que es que se va a partir un pie, que se va a caer. No, lo que va a pasar es que le abrió la puerta a los demonios. Y los demonios pueden entrar y hacer con su cuerpo lo que quieran. Entonces, como no queremos eso, no abrimos la puerta. Así que, ¿cuál es la magnitud de la Navidad? ¿Cuál es la dimensión de la Navidad? Que Jesucristo vino a este mundo. Nosotros no podemos dimensionar, no existe nada más grande. ¿Sabe que Jesús pastoreó la historia? ¿Por qué decimos antes de Cristo y después de Cristo? Por la magnitud de las cosas que suceden. Por la magnitud. Entonces, pastores, ¿que usted me está mandando a la pachanga con mi familia el 24? No, le estoy invitando a que entienda que si ellos no conocen a Dios, nosotros solamente debemos enseñarles, si nos dan la oportunidad, cómo celebrar. ¿Cómo celebrar? Ahora déjeme decirle cómo celebran los norteamericanos. ¿Por qué razón? ¿Por qué celebran diferente a nosotros? Soy respetuosa de las creencias, jamás fueron católicos. No hay religión en su ser. Y como no hay religión en su ser, ellos, la palabra correcta, celebran desde la virginidad de la conciencia. Entonces, por eso tú ves en esa casa un arbolito, no es idolatría para ellos. Por eso ves en su casa las luces, porque no pasaron jamás por el encender velitas, por el adorar santos, porque jamás creyeron en el paganismo, nunca lo han creído. Ahora contextualizaron su Navidad y por eso hacen un muñeco de hielo, porque ellos sí tienen hielo. Ahora dígame usted de dónde saca hielo para hacer hartos muñequitos. Toca que rompa una nevera, porque no puede hacer otra cosa, porque a usted en su casa no le cae nieve. Pero tenemos que pensar que cualquier persona, no sé cómo los contextualicen los japoneses, tal vez pongan muñecos de hielo rayaditos, pero lo que la cultura está haciendo es que tú creas que eso es Navidad. Y cada año nos encontramos en la encrucijada
qué pecador, más pecador él, que coloca, que no coloca. Hay cosas de pleno sentido y necesitamos entenderlo. Ahora, si puedes pasar por alto el evento más extraordinario del mundo, que es el nacimiento del Señor Jesucristo, ninguna cosa sobre la tierra será más digna de celebrar. Entonces, déjame decirle, no la pasaron por alto los ángeles, fue lo que leímos hoy y lo que dice Lucas 2:14. Los ángeles vinieron a cantar el nacimiento de Jesús. Si ellos cantaron, nosotros debemos cantar. No la pasaron por alto los protagonistas de la historia. Los protagonistas de la historia que no los conoces a todos, porque el protagonista no solamente es Jesús y María y José. Y sé que hay una confusión con la fecha. Sí es cierto que la fiesta del 25 de diciembre es una fiesta que en su origen fue pagana, sí es cierto. Que se celebraba el solsticio de verano, también es cierto. ¿No sabes qué es eso? Es el encuentro de astros y se celebraban esas cosas, es totalmente cierto. Pero no es totalmente cierto, esto lo aprendí en los procesos jurídicos, es parcialmente cierto que es una fiesta pagana, tanto que no lo sabes porque de pronto no conoces todos los calendarios, ni siquiera la fecha tentativa del nacimiento de Jesús es del año sexto al año cuarto antes de Cristo. Así que todos los que crean que se cumplirán las profecías en el año 33, tenemos que partir hacia atrás porque no, Señor. El Señor vino 6 a 4 años antes de Cristo. Ahora, ¿diciembre o no diciembre? Sí, diciembre. Porque antes de Cristo y antes del primer siglo no existía ni el mes de julio ni el mes de agosto. Existía de enero a diciembre sin julio y agosto. Eso nos da de que el último mes del año, que para nosotros en este tiempo es el 10º mes, eran meses más grandes, tendrían que ser meses de 36 y 37 días para que nos dieran 10 meses, ese día era diciembre. Así que finalmente diciembre sí era, solamente que no lo dice la escritura, detalles tan pequeños con que la posada estaba llena, ¿lo recuerda? Cuando Jesús llegó en la barriguita de su mamá a Belén, lo que se denominan hoteles, que no debían ser muchos en Belén en el siglo I, estaban llenos, ¿cierto? Belén no había tenido una historia de no ser una ciudad importante, siempre había sido una ciudad importante porque era ¿qué? La ciudad del nacimiento del rey David. Y después de Abraham y Moisés, y si no por encima aún de ellos, la persona más icónica para el pueblo judío es David, por lo glorioso que era. De hecho, ellos no esperaban un Mesías como Jesús, esperaban un Mesías como David. Así que Belén se viste de su gloria, todo el mundo llega para el empadronamiento. Ya sabes de dónde el paganismo sacó los padrinos, de la palabra empadronar, porque hacemos asociación con respecto a nuestra mente, ¿cierto? ¿Y qué era empadronar en el siglo I? Asistir a un censo, ir a que te contaran, ¿recuerdas? Y como tenían que contar a las personas, tenían que ir a su ciudad. En este momento, si se le ocurriera a algún presidente loquito decirnos todos tienen que ir a censarse donde nacieron, creo que todos los que estamos acá tendríamos que irnos, porque yo no nací aquí y muchos de nosotros, muy contaditos, algunos saldrían para Cerenza, otros para Toca, otros para Sachica, otros para Bogotá, otros para Barranquilla, porque los censos se tenían que hacer en el lugar de San. Y ese contexto del siglo I llamaba eso empadronamiento. ¿De dónde sacó el paganismo? Tú serás padrino de ese concepto, pero si ves que no tiene nada que ver con su origen. De hecho, el pueblo lo tomó como una grosería muy grande, porque estaba loco una persona que le pidiera a otros con caminos peligrosos, con poquitos ingresos. ¿Cuánto vale un viaje? Tocaba pensar en la comida, tocaba pensar en lo. Y aunque de Nazaret es en Galilea y Belén es en Judea, cerca a Jerusalén, era muy lejos. Así que era un viaje largo, era un viaje difícil para una señora que ya por lo menos contaba con el 8º mes de gravidez. ¿Cuánto se demoró en llegar? Lo estudiaremos. Pero ya cuando estaba embarazada se planteó el viaje. Así que tuvo que llegar a un pueblo que estaba lleno. Sabemos que no es invierno, porque así como los veranos son impresionantes en Israel, los inviernos son aún más impresionantes. Nadie se había atrevido a salir de su casa si realmente fuera invierno.
pero tenemos otra prueba bíblica, porque estamos hablando de lo que la Biblia sí dice. Y el texto bíblico dice que los pastores, ahí en el capítulo 2, del verso 8 al verso 20 de Lucas, dice que los pastores guardaban las vigilias de la noche. Si estuviera cayendo nieve, ellos no estarían mirando a las estrellas. Y las estrellas no se ven en invierno. Así que tenemos otra prueba de que tampoco era invierno. Ahora, ¿yo qué creo? Y esto sí, el Evangelio según Viviana Luna. No, pero siempre he creído, siempre he tenido en mi corazón que Jesús nació en el día de la expiación. Siempre lo he creído. Porque Jesús es la expiación misma. Y definitivamente Jesús nació en octubre, es algo que tenemos clarísimo todos los que estudiamos teología. Pero ¿cómo yo lo sé? Ahora, ¿cómo sabemos qué día? Nunca lo vamos a poder saber porque el día de la expiación es 10 días después del Año Nuevo de Israel. Yo soy judía por adopción. La primera vez que necesité un proceso médico en mi vida me correspondió en el 16 de septiembre del año 2020, que era el Año Nuevo de ese año. Después, 4 años después necesité ir al médico nuevamente y me correspondió el 26 de septiembre, que era el Año Nuevo de este año. Este año recibimos una respuesta del Señor del cielo el 2 de octubre de este año, que era el Año Nuevo de este año. Así que déjame decirte que es el día de la expiación. Son 10 días después del Año Nuevo de Israel. Siempre va a darse entre el 15 de septiembre y el 10 de octubre. Así que durante ese rango tuvo que haber sido en el año sexto, quinto o cuarto antes de Cristo el nacimiento de Jesús. No era invierno y no fue el 25 de diciembre. Ahora, si le ponemos fecha a una fecha que es atemporal, no sé si alguien ha leído el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Tenemos un Dios eterno que no le podemos poner fecha. ¿Yo por qué creo en el día de la expiación? Porque las cosas en el Señor son perfectas y los entendidos en el tiempo sabemos que Él hace todo perfecto. Así como Él es el Cordero de la Pascua y la Pascua tiene una fecha exactamente igual, Jesús participó de 3 Pascuas, pero ahora ya voy a sus celebraciones. ¿Qué era lo que había en Israel durante el año? 3 celebraciones: la Pascua, las primicias y el Pentecostés. Y no era que Jesús no se perdiera un tamal, era que Él aprovechaba cada fiesta para ser usada. San Juan capítulo 10 dice en el verso 1, era el día de la dedicación y Jesús iba para la fiesta. ¿Por qué iba a la fiesta? ¿Porque Él no se perdía la corrida de un catre? No, porque Él utilizaba cada momento que tuviera en su vida. Si usted me invita a un baby shower, yo voy, pero voy si me deja orar por el niño y orar por los presentes. Si usted me invita a unas exequias, que son una celebración, porque se celebra a una persona que estuvo en esta vida. Y recuerde que celebrar es hacer célebre a. Así que simplemente uno va y da la palabra. Ahora, si usted va como una ocasión de echarse una cerveza, de sentarse a charlar, o peor aún, de rezar la novena, entonces sí estamos haciendo algo incorrecto. Ahora, si me lo preguntas, también nacieron de muchas cosas. Novenas no se hacen por Navidad nomás. Novenas hacen por los muertos. En mi colegio la gente hacía novenas y las sigue haciendo hasta hoy por peticiones. Y la gente va 9 domingos a una iglesia que se llama del Niño. Y es una cosa muy fuerte porque ellos nunca vieron crecer al niño. Pero yo te digo una cosa, si está niño, hay inmadurez en tu fe. Si está crucificado, el que está vivo eres tú. Y el que tiene que estar crucificado eres tú. Y el que tiene que estar resucitado es Él. Entonces empezamos a ver eso. Entonces, ¿por qué la gente critica o juzga la fecha? Por ignorancia, porque no lo sabe. Que un Dios atemporal no puede caber en una fecha. ¿Y qué hace la diferencia? Para los nacidos el 29 de febrero, ¿no les vamos a celebrar sino cada 4 años el cumpleaños? ¿Usted no le compra una torta el 28 de febrero o el 1 de marzo? No me diga que usted le roba la torta porque este año no tiene 29. No, usted no se la roba. Entonces, si podemos ser condescendientes con seres humanos, ¿por qué no lo vamos a hacer con el Cristo de poder? ¿Por qué no lo vamos a hacer con el Cristo vivo? Así que, antes de cerrar con la palabra, te digo una cosa. ¿Por qué no soy capaz de compartir el gozo de los demás? Por la amargura que hay en mí.
Y yo tengo que morir a eso. Yo tengo que morir a eso. Y no solo en Navidad, en todo el año. Yo no puedo que estoy esperando casa y el hermano me dice, Dios me dio casa y yo me amargo por eso. Ay, yo llevo más tiempo en el evangelio. Él se casó primero, él compró carro primero, a él Dios lo sanó primero. De los tiempos y las sazones que están en la sola potestad del Señor, yo cuando veo que Dios le da algo a alguien solamente digo, ay, y ese señor medio sinvergüenza recibe eso, ¿qué recibiré yo? Pienso todo lo contrario, ¿cierto? ¿Qué tiene Dios para ti y para mí que si le buscamos? Si al que no le busca tanto Dios le da buenas dádivas, ¿qué tiene para ti y para mí? Pero podemos verlo desde esas dos ópticas. Así que te preguntas, ¿celebro o no celebro? Le digo a mi abuelita que se coma sola la natilla y los buñuelos. Yo llego a casas, mi abuela lo hacía, de hecho la mami lo hace y a mí me parece chistosito porque ella compra sus galletas, que además son las saladitas ricas, redonditas en el tarrado, que es ultra costoso. Ahora vi que está por cerca de 200,000 pesos. Pero tu abuela lo va a comprar, valga lo que valga, porque ella lo viene comprando los últimos 70 años y ella este año no va a, puede que falte la papa, pero no faltarán las galletitas. Y yo llego a la casa y ella compró su vino Sansón y me va a dar las galletas. Yo siempre le digo, ya me como la galleta, pero no le voy a decir, ¿cómo se le ocurre a usted comprar un vino y ese Sansón que es un pecado? No, hermano, yo no tengo por qué decirle que a Sansón le sacaron los ojos. Yo se lo cuento en enero. ¿Para qué le daño su Navidad? ¿Para qué le dejo a Sansón con los ojos afuera? ¿Para qué le dejo a Sansón con los ojos afuera? Entonces, utilicemos. Esta es la fecha que nos permite el Señor llevar el evangelio a cada persona. Que mi amargura no quiera robarle el gozo a quien celebra, a quien se alegra, a quien dice. Matías me estaba diciendo con respecto a una foto que le dieron, aquí está el niño, pero el niño murió y resucitó. Y yo, ay, gracias a Dios, menos mal que no me tocó toda la tarea. De ahí hasta la muerte y resurrección, la mamá ya le había explicado, pero él lo entendía. Y déjame decirte que si tú se lo explicas a alguien, lo entenderá. Ahora, ¿qué debemos sentir nosotros los creyentes por la persona que celebra de la manera equivocada? Que el 24 a mediodía ya está embriagada, que no le compró un pan a sus hijos, que no va a poner un pollo en esa mesa esa noche. Compasión, porque tal vez en su sincera equivocación un niño piensa que ese día es especial. Y si te encontraras a un niño y te preguntara ese día por qué es especial, dile porque lo más grande, lo más maravilloso y lo más especial del mundo pasó en un día como este. No podemos decirle en este día, dígalo conmigo, en un día como este. Un día como este puede ser enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿cierto? Un día como este. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la historia se partió en dos. Que el Señor Jesucristo vino a este mundo y nunca más habrá tinieblas. Isaías 9, verso 2 dice, y al pueblo que estaba en tinieblas le resplandeció gran luz. Así que gran luz resplandece cada vez que alguien acepta a Cristo como Salvador. Así que si al pueblo que andaba en tinieblas se le levantó la luz, para ti también. Así que, ¿qué puedes decirle a esta persona? Te presento al Dios que no conoces. Cierro con esta palabra que siempre la recuerdo. El apóstol Pablo llegó a Atenas y en el Areópago, que era la plaza principal, era plaza jurídica, era plaza comercial y aún plaza de mercaderes, se paró y vio cientos de estatuas, que si Apolos, que si la mamá, la señora Rea, por la cual se celebra el Día de la Madre, creo que nunca más lo va a olvidar, y las demás deidades mentirosas creadas por su imaginación, y había una que decía, al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo les dijo a todos, vengan que quiero hablarles de alguien. Ese que ustedes tienen ahí, el no conocido, es el que yo les vengo a presentar. Y eso es lo que espera Dios que nosotros hagamos en esta Navidad. Presentemos la verdadera Navidad. Presentemos al que murió en la cruz. No solamente nació en el pesebre. A mí me encanta como lo compuso
este grupo que canta Santo, Santo es el que vive, porque habla de la santidad del pesebre, de la santidad de la cruz y de la santidad de la resurrección. Es necesario que usted viva a Cristo. Ahora déjeme decirle, usted no tiene una confusión con un Cristo bebé. Usted no está esperando que llegue el 24 para ponerlo allá. Ahora, nosotros como iglesia, se lo digo a ese que pagana la pastora durante años, hasta que cambiamos de Manuel a otra denominación, hicimos un pesebre exactamente como lo hacen en Notza. ¿Sabe cuánto nos durábamos haciendo eso? Todo el año. De ahí donde está la cámara hasta la puerta. Y lo que hacíamos era entrar a todos los vecinos a contarle la historia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la gente nos decía, unos niños de la iglesia hacían el arca de Noé, otros el arca de la alianza, otros el mar abierto, hasta llegar a la muerte y resurrección de Jesús. Y les decíamos toda la historia. Y la gente venía y nosotros les evangelizábamos. Dejamos de hacerlo porque a veces la amargura llena los corazones. Y también por obediencia, porque alguien nos dijo que no. Y mientras estamos bajo una ley, uno la acepta. Menos mal que la Biblia dice, la esposa está bajo la ley de su esposo hasta que él se muera. Ahora no empiece a desear que su esposo se muera, hermana. No vaya a hacer eso. No vaya a hacer eso. Solamente se lo digo para que sepa que Cristo es atemporal, que Cristo es sin tiempo. Pero dijo una palabra el apóstol Pablo. Dijo, unos predican por contienda, otros por necesidad, otros inclusive por avaricia. Pero ¿sabe qué es lo único que importa? Que prediquen. Eso es. Así que si una persona está sinceramente equivocada con la Navidad, no llegue a decirle que su árbol es de la historia que usted vio en un video, además, que usted ni la conoce y no sabe si lo que escribieron en ese video es cierto, sino que lo repite como lorito. Para loritos la inteligencia artificial tiene hartos ahora en las redes, no necesita que tú seas ese lorito. Así que Cristo sí necesita voces. Los servidores de esta casa hicimos la semana pasada un taller que se llamaba Yo soy la voz, yo soy el mensajero divinamente escogido para decirle a mi familia qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Yo participé del paganismo y lo que más recuerdo del 31 de diciembre sea a mi papá y a mis tíos saliendo para la misa de gallo perdidos de la borrachera y que regresaban peor de allá. Y para mí la conciencia del paganismo siempre ha sido francachela y comilona, pero nunca conocimiento. Pero cuando aprendí quién es Cristo, no pierdo oportunidad para decirle a las personas, en Navidad o no Navidad, no voy a hablar de, me encantan los cascanueces. Si no fuera por su origen vaticano, yo tendría uno. Pero como yo conozco su origen y están en la puerta de ese lugar, no los coloco. Pero si usted me ve entrar a un almacén y me encuentra observándolos así, no diga que pagana la pastora. Me encantan. Me parecen hermosos los cascanueces. Me parecen lindos los muñequitos de hielo, pero no me llevan al pesebre porque estoy segura que yo no había. Me parece lindo el buey y la vaca y no voy a discutir con usted si lo que había era un asno, si lo que había era un pollino. ¿Recuerdas a tu abuelo discutiendo sobre el asno y el pollino? Pero con un sentido común maravilloso. Así que simplemente yo te voy a decir, para mí asnos, pollinos, todos son burros, ¿cierto? Así que le dije así al abuelo de Alejandro y casi no me perdona en esta vida porque yo terminé con la frase de todos son burros, pero me refería a los animalitos. Así que mis amados, quería decirles esto para que ningún amargado, ni mi propia amargura, hagan que una persona. Quiero hablarte de los niños de 0 a 6 años. No entienden. Hay literalidad en ellos. Si su mamá les dijo que a alguien les va a traer un regalo, tratemos de enseñarle que el instrumento es el papá y la mamá. Enseñémoselos. No le digamos a los niños que existe un papá que no es Dios. No repita eso. Y aunque a usted le encanten las galletas de esa marca y los dulces de esa marca, y yo misma algún día le regale unas galletas de esa marca, no le diga a los niños que esa persona les trajo un regalo. Digámosles la verdad. Yo le digo a los niños, papá Dios. Cuando las personas me escriben con respecto a los niños de las vacaciones recreativas y cuando subimos a entregar los refrigerios y los niños dicen gracias, todos a una voz le decimos a nuestro Dios,
porque nada de lo que han comido, han recibido o están recibiendo, recibirán, tiene que ver con nosotros. Todo se los ha dado Dios. Por eso nosotros nunca entregamos un regalo fuera de la iglesia, porque nosotros en esta casa no hacemos obras de caridad, hacemos evangelismo con propósito. Y nuestros niños están recibiendo conciencia maranata, y eso es lo que usted va a recibir. Ahora, comienza una línea que la voy a enseñar en el segundo culto, la puedes escuchar en tu casa. Nadie en esta casa, ni en ningún lugar que nos esté viendo en esta hora, permita que el espíritu navideño, porque una cosa, el espíritu de la Navidad es el espíritu del Señor Jesucristo volviendo a traer a Jesús a los corazones. Pero el espíritu navideño es un engaño que solo pone tristeza y frustración. A algunos les recuerda sus navidades de niño. Las mías no fueron bonitas, fueron de muchísimo trabajo, de muchísima discusión. En mi casa el 26 de diciembre era una fiesta o era una tragedia. Dependía de cómo hubiera sido ese año. Si se había pagado todo y el comercio había estado bien, era una fiesta. Ahora, le voy a decir, ni con fiesta ni con tragedia dejó de haber una mesa abundante, que se probaba o no se probaba de acuerdo a lo que hubiera pasado. Porque si las deudas y los problemas habían apabullado a todos, hasta el 31 era un día difícil. Pero mi papá jamás tomaba. Yo las veces que lo vi tomar fue un 31 de diciembre, entonces para mí los recuerdos no son gratos. Pero lo que haya pasado en mi infancia no significa que yo le diga a mis 8 sobrinos, a los niños de la fundación o a alguien que no es un tiempo especial. No puedo creer que porque a ti no te celebren el cumpleaños, tú no celebres el de tus hijos. Nosotros hemos venido cambiando y tenemos una cultura de la celebración. Odio decir que ahora nosotros tenemos una cultura fea, que celebramos a los muertos y la gente atraviesa los océanos para el sepelio, pero no atraviesa los océanos por el cumpleaños. Por el hospital todos tenemos que correr, pero para ir a visitar a alguien o para hacer algo por alguien, no lo hacemos. Así que si mi amargura me impide decir que son fechas especiales, pues nadie tiene por qué saberlo. Nadie tiene por qué vivirlo así. Romanos 14. Hace rato te estoy diciendo que va a terminar y ahora sí voy a hacerlo. Romanos 14 es mi texto con el que quiero terminar en esta hora. Y dice algo que quiero dejar en tu corazón, que lo guarde en mi espíritu y que lo pongo. ¿Qué es lo que dice el Señor? De mis propias creencias. Déjeme decirle qué dice papá. Estás en Romanos 14. Cuando llegues a tu casa, por casualidad, red Romanos 14 en Nueva Traducción Viviente. Es maravilloso, pero yo lo voy a leer ahora porque quiero que lo guarde. Con respecto al verso 2, porque uno cree que se debe comer de todo. Otro cree que es débil el que come. Déjeme traducirle eso. Uno cree que se debe celebrar la Navidad. Otro cree que no. Y los que se creen fuertes religiosamente dicen, son débiles los que celebran la Navidad. Verso 3. El que come, el que celebra, no menosprecia al que no come. El que no come, el que no celebra, no juzgue al que no come, porque Dios le ha recibido. Ahora déjeme decirlo más fuerte. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Me encanta esa palabra. Déjeme decirle que la estudié hasta en chino en el último año. Todos aquí somos criados ajenos. Es decir, siervos de Dios. Nuestro jefe es Dios. El único que puede decirnos qué hacer, qué celebrar y qué no celebrar es nuestro Dios. Pero déjeme, porque no alcanzo a leerle todo el capítulo, enseñarle el resto del capítulo. Dice el apóstol Pablo a los romanos, solo una cosa piense cuando celebre, cuando coma, cuando asista a esa reunión, cuando vaya a la casa de su abuelita o de su tía. ¿Esto agrada a Dios o esto no agrada a Dios? No piense si otro se lo come o no. Yo hoy dejé de asistir a las reuniones que tenían pastorales comida porque un señor amable nos invitó. Nos sirvieron una carne asada y nos sirvieron una rellena. Mi esposo y yo nos comimos la carne asada y dejamos la rellena a un lado y todo el mundo perdió el gozo. Los pastores empezaron a murmurar en la mesa, pero mire esos religiosos, pero mire. Y yo decía, pero ¿por qué no se la comen gozosos y no me la dejan a mí comer gozosos y todos felices? ¿Quiere? Tráguesela. ¿No quiere? No coma. Pero sea feliz,
sí, con menos displicencia, con más cortesía, dígale al que está al lado, quiere coma, no quiere, no coma, pero sea feliz. Dígaselo al que está a su lado. Con menos displicencia, es que la pastora es displicente, pero usted es más cordial que yo. Si quiere, disfrútelo, gócenlo. Algunas hijas mías hacen que yo me coma las ollas, Dios mío, ¿cierto? Y yo estoy así, a mí me da una pena porque ellas me ven en el guiso chupando el dedo. Es una cosa tremenda, pero comamos con gozo, comamos con alegría. Y si alguien no quiere comer y dice yo no, sácame esto, sácaselo con el mismo gozo, sácaselo con la misma alegría. Eso no afecta a salvación, pero cuando afecte salvación, la idolatría se afecta a salvación, el paganismo se afecta a salvación, irse a tomar y bailar con ellos se afecta a salvación, y hay más cosas que no nombro hoy que afectan salvación. Si no afecta a salvación, dejémoslo que se coma su rellena y la disfrute. Dejémoslo que se coma su buñuelo y su natilla. Yo misma, los servidores se lo van a contar, normalmente ese domingo que coincide con la Navidad les traigo natilla y buñuelo. Lo único que sé hacer en mi vida natilla, yo se la hago, no tan rica como la de las abuelitas, pero maiceno. La cuña es mía, pero y un buñuelo. Me encanta la combinación, soy colombiana, qué culpa. Me encanta la combinación y no creo que afecte salvación, pero sí quiero decirte que no vas a ver una botica rojita en mi casa, no vas a ver a don Nicolás porque él no tiene nada que ver con la Navidad. Él no fue el que murió en la cruz, tampoco fue el que nació en el pesebre. Entonces, a lo que no, no, y a lo que sí, sí, pero miremos que no afecte salvación. Amén. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.